Imagínate entrar a una casa en la que la mesa está servida con platos aún calientes, vasos de agua a medio llenar y una radio encendida en la cocina. Todo parece normal, excepto por un detalle perturbador. No hay nadie allí, ni un padre, ni una madre, ni los hijos. El silencio pesa más que cualquier explicación lógica. Bienvenidos a Donde Nunca Llegaron. Hoy abrimos un expediente que hiela la sangre incluso de los más escépticos. El caso de la familia de San Aurelio, quienes en 1993 desaparecieron de su propia casa después de dejar la cena lista sobre la mesa. Lo inquietante no fue solo la desaparición en sí, sino las circunstancias. La puerta estaba entreabierta, la comida aún desprendía calor, los cubiertos perfectamente colocados, como si alguien hubiera llamado a la familia en medio de la cena y ellos se hubieran levantado todos al mismo tiempo para nunca regresar. Ni los vecinos escucharon ruidos, ni la policía encontró señales de violencia. No había ventanas rotas, ni objetos fuera de lugar. Los perros encerrados en el patio ladraban desconsoladamente cuando los agentes llegaron. Y lo más desconcertante, la mesa parecía esperar a que en cualquier momento los González, porque así se apellidaban, regresaran a terminar su última cena. Antes de comenzar, quiero que me dejes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y dime también, ¿en tu región existe alguna historia similar de familias o personas que desaparecieron sin dejar rastro? Me interesa conocer tus relatos, porque pueden aparecer en futuros videos. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí cada semana exploramos desapariciones, pueblos olvidados y misterios que desafían toda explicación. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la familia de San Aurelio hará que mires tu propia mesa de cena de una forma muy distinta esta noche. San Aurelio es un pequeño pueblo enclavado entre cerros áridos y campos de maíz que apenas logran sostener a sus habitantes. Con menos de 2.000 personas, todos se conocen y cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, se convierte en conversación obligada en la plaza central. Allí la vida transcurre lenta, marcada por las campanas de la iglesia y el mercado dominical. La familia González, compuesta por Jorge, de 41 años, agricultor, Elena, de 38, ama de casa, y sus dos hijos, Marcos, de 12, y Ana, de 9, era considerada un ejemplo de normalidad en el pueblo. Gente trabajadora, respetada y cercana, que nunca había tenido problemas con nadie. La rutina de los González era la misma de tantas familias. Trabajo en el campo durante el día, cena juntos por la noche y descanso temprano. Por eso, lo ocurrido en la noche del 14 de agosto de 1993 fue tan desconcertante. Los vecinos recuerdan que a las 20:00 todavía vieron a Jorge cerrando el portón de madera, mientras Elena saludaba desde la ventana. La luz de la cocina quedó encendida hasta poco después de las 21:00. Nadie volvió a verlos. Cuando al día siguiente un pariente cercano entró a la casa, encontró una escena escalofriante. La mesa de comedor estaba servida para 4 personas, con platos humeantes de guiso, pan recién cortado y vasos a medio llenar. La radio seguía sonando con estática en la esquina. La puerta trasera estaba abierta de par en par y el resto de la casa lucía intacta. La noticia corrió como pólvora. La policía llegó. Los periodistas locales intentaron cubrir el caso y los vecinos se reunieron frente a la casa, incapaces de entender cómo una familia entera podía desvanecerse en cuestión de minutos sin dejar rastro. Lo que ocurrió aquella noche convirtió a la familia González en leyenda y a la casa de San Aurelio en un lugar del que pocos se atreven a hablar en voz alta. San Aurelio, en apariencia, era un pueblo tranquilo. Sus calles de tierra,
las casas de adobe con techos de teja y los perros callejeros echados a la sombra componían una postal casi inmóvil. Los habitantes vivían de la agricultura, el trueque y pequeños oficios, donde el reloj parecía avanzar más lento que en el resto del mundo. En las tardes era común ver a los ancianos en la plaza, las madres en la puerta de sus casas y los niños corriendo descalzos. Nada en ese paisaje auguraba que allí se gestaría uno de los misterios más perturbadores de la región. La familia González era parte de ese tejido sencillo. Jorge cultivaba maíz en una parcela heredada de su padre. Elena se ocupaba de la casa y los niños asistían a la escuelita local. Eran como cualquiera de nosotros, normales, respetuosos, trabajadores, recuerda doña Ángela Morales, vecina de toda la vida, hoy con 72 años. Por eso nadie puede creer lo que pasó. Una familia entera no se borra así como así. La primera en notar algo extraño fue doña Ángela. Esa noche de agosto, alrededor de las 21:30, salió a regar sus plantas y escuchó la radio de los González sonando más alto de lo habitual. Pensé que estaban cenando y habían dejado la música fuerte, pero cuando volví a mirar la casa, la luz del comedor estaba encendida y la puerta trasera entreabierta. Me pareció raro, pero no quise molestar. A la mañana siguiente, el hermano de Jorge, Ramiro González, fue quien dio la voz de alarma. Pasó a primera hora porque habían quedado en trabajar juntos en el campo, pero al golpear varias veces no obtuvo respuesta. Al entrar, se encontró con la escena intacta, la mesa puesta, la comida ya fría, los vasos con marcas de labios, como si la familia hubiera desaparecido en medio de la cena. El hallazgo corrió de boca en boca. En pocas horas, la calle frente a la casa se llenó de curiosos. Algunos vecinos lloraban, otros cuchicheaban buscando explicaciones. Yo misma vi a Elena esa tarde. Estaba tendiendo la ropa y me saludó con la mano, dijo Clara Ruiz, otra vecina. Es imposible que se hayan ido por voluntad propia. Dejaron todo. Hasta los zapatos de los niños estaban junto a la puerta. La llegada de la policía no calmó los ánimos. El oficial a cargo, teniente Ricardo Peña, entró acompañado de 2 agentes y revisó la vivienda. No había signos de violencia. Las camas estaban hechas, los armarios cerrados, los documentos y el dinero en su lugar. Solo la mesa servida se erguía como una fotografía congelada de la normalidad interrumpida. Los rumores no tardaron en surgir. Algunos aseguraban haber visto una camioneta extraña rondando la calle esa misma tarde. Otros hablaban de luces inusuales detrás de los cerros, pero lo que todos coincidían en decir era que aquella casa transmitía un silencio inquietante, un vacío imposible de ignorar. Para los vecinos, lo más perturbador fue la ausencia de huellas, ni marcas de zapatos saliendo, ni rastros de lucha, ni ventanas forzadas. La familia González simplemente se había desvanecido. El caso de la familia González estremeció no solo a San Aurelio, sino a toda la región. La mañana del 15 de agosto de 1993, apenas unas horas después de que el hermano de Jorge diera aviso, la pequeña calle donde vivían los González se llenó de patrullas, curiosos y periodistas locales. El teniente Ricardo Peña, jefe de la comisaría de la zona, tomó el mando de la investigación. Al ingresar a la casa, los agentes encontraron exactamente lo que Ramiro había descrito. La mesa servida con 4 platos, la comida ya en estado de descomposición, pan a medio cortar, vasos con agua a medio beber y la radio aún encendida en una estación local de música folclórica. Peña anotó en su informe: no hay signos de violencia ni de robo. La escena sugiere una salida abrupta de la familia en medio de la cena. La inspección inicial no encontró huellas extrañas ni puertas forzadas.
Las ventanas estaban cerradas desde dentro y las llaves seguían en su sitio. En los dormitorios, las camas estaban tendidas y la ropa en los armarios. Incluso la cartera de Elena con dinero y documentos permanecía en el mueble del comedor. Para los investigadores, aquello era desconcertante. Todo estaba en orden, salvo la ausencia absoluta de los 4 habitantes de la casa. Las primeras hipótesis fueron prudentes. Peña sugirió la posibilidad de un secuestro, aunque no había rastro de entrada forzada. También se barajó la idea de que la familia hubiera huido por voluntad propia, pero rápidamente fue descartada. ¿Quién abandona la casa dejando la comida en la mesa y los objetos personales intactos? Durante las primeras 48 horas, la policía organizó un operativo de búsqueda en los alrededores. Más de 50 voluntarios, junto a perros rastreadores, recorrieron los campos de maíz, el cauce seco del río y los cerros cercanos. El resultado fue nulo. Ni huellas, ni prendas de ropa, ni señales de lucha. Era como si Jorge, Elena, Marcos y Ana hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Los periodistas comenzaron a presionar. El periódico regional La Voz del Norte publicó en portada: "Familia entera desaparece en San Aurelio, misterio en la mesa servida". El artículo incluía declaraciones de vecinos que mencionaban haber visto luces extrañas esa misma noche detrás de la colina conocida como el Espinazo del Diablo. Aunque la policía evitó confirmar esa información, las versiones se multiplicaron rápidamente en el pueblo. Peña, en privado, reconoció ante sus colegas que la escena le resultaba demasiado limpia para un secuestro común. En su informe, manuscrito, luego tachado y nunca incluido en la versión final, escribió: "Ambiente enrarecido, sensación de electricidad en el aire dentro de la casa, perros del patio alterados, posible fenómeno no convencional". Sin embargo, la versión oficial difundida días después fue más sobria: investigación en curso, posible fuga voluntaria o secuestro con móvil desconocido. Aquella ambigüedad alimentó aún más el rumor popular de que algo se estaba ocultando. Las semanas siguientes fueron marcadas por la frustración. No hubo rescates, no aparecieron cuerpos, ni cartas de rescate, ni testigos presenciales. El expediente comenzó a engrosarse con páginas de declaraciones, croquis de la casa y fotografías de la mesa intacta, pero ninguna pista sólida. Para los vecinos de San Aurelio, la investigación policial no trajo alivio. Al contrario, reforzó la sensación de que la desaparición de la familia González no respondía a una explicación lógica. Con el paso de los días, la ausencia de la familia González dejó de ser solo un caso policial para transformarse en una herida abierta en San Aurelio. La casa, situada al final de una calle de tierra, se convirtió en punto de visita obligada para curiosos, periodistas y vecinos que, entre el miedo y la fascinación, buscaban explicaciones. Doña Ángela Morales, vecina inmediata, fue una de las primeras en hablar públicamente. Contó que, la noche de la desaparición, escuchó un ruido metálico que venía desde la casa de los González, parecido al zumbido de un transformador eléctrico. Pensé que era la radio, pero luego sentí como si alguien caminara en mi patio. Al asomarme no había nadie. Al día siguiente, cuando supe que la familia había desaparecido, entendí que algo raro había pasado. Otro testimonio provino de Clara Ruiz, que vivía a 2 cuadras. Ella aseguró haber visto una luz intensa en la parte trasera de la vivienda poco después de las 22:00. No era una linterna ni los focos del coche. Era una luz blanca que iluminaba todo el maizal por unos segundos y luego se apagó. Pensé que había soñado, pero luego esa familia ya no estaba. Con el tiempo, los rumores se multiplicaron. Algunos vecinos decían escuchar voces dentro de la casa,
como si la familia todavía estuviera allí conversando en la mesa. Otros juraban haber visto sombras moverse por las ventanas, aunque la vivienda permanecía sellada bajo custodia policial. El teniente Peña, que encabezaba la investigación, también vivió una experiencia inquietante. En una entrevista años después, confesó que durante la inspección inicial sintió un frío repentino dentro del comedor, a pesar de que era pleno verano. Era como si el aire se volviera más denso. Los perros del patio no paraban de aullar. Nunca había sentido algo así en mis años de servicio. Pronto, las versiones más sobrenaturales comenzaron a correr por todo San Aurelio. Se decía que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena y que la desaparición era una especie de castigo ancestral. Otros hablaban de brujería, que alguien había lanzado una maldición sobre la familia, y los más atrevidos sugerían que aquella noche, por alguna razón, se había abierto un portal hacia otro lugar. La prensa sensacionalista no tardó en alimentar esas teorías. Revistas locales publicaron titulares como "La familia tragada por la tierra" o "Los González entre los vivos y los muertos". Aunque muchos desestimaban estas versiones, en el pueblo comenzaron a evitar pasar por la calle de la casa después del anochecer. Incluso los niños de San Aurelio inventaron un juego. Se desafiaban entre ellos a acercarse al portón de la casa de los González y mirar por las ventanas. Quienes lo hicieron aseguraban haber visto los platos aún servidos sobre la mesa, aunque la policía ya los había retirado como evidencia. La casa quedó rodeada de un aura de maldición. Lo que antes era un hogar alegre, ahora se había convertido en un lugar temido, un recordatorio constante de que una familia entera podía desvanecerse sin explicación. Y mientras la policía se quedaba sin respuestas, el pueblo comenzó a convencerse de que lo ocurrido a los González no era un crimen común, sino algo mucho más oscuro. Cuando la investigación oficial comenzó a estancarse, las teorías sobre lo que realmente ocurrió con la familia González se dividieron en tres grandes vertientes: lo racional, lo conspirativo y lo sobrenatural. Teoría 1. El crimen organizado. La primera hipótesis que manejó la policía fue la de un secuestro planeado. Según esta versión, un grupo criminal podría haber irrumpido en la casa y forzado a la familia a salir sin dejar rastro. Sin embargo, había un detalle que no cuadraba. No existían signos de violencia, ni cerraduras forzadas, ni huellas en el patio. Además, ¿por qué alguien secuestraría a una familia humilde sin dinero ni propiedades de valor? El móvil parecía inexistente. Algunos periodistas locales insistieron en que quizás Jorge González había contraído deudas con prestamistas clandestinos, pero esa teoría fue desmentida por sus familiares. Nadie encontró registros, amenazas previas ni testigos que confirmaran tal deuda. Teoría 2. Fuga voluntaria. Otra posibilidad discutida fue que los González huyeran voluntariamente. Tal vez, decían, decidieron empezar una nueva vida en secreto. Pero esta teoría se desmorona fácilmente. Dejaron sus documentos, su dinero y hasta la comida en la mesa. Además, ¿por qué una familia entera se levantaría en medio de la cena sin llevarse ni una muda de ropa? Teoría 3. El fenómeno sobrenatural. Entre los habitantes de San Aurelio, la explicación más popular fue la sobrenatural. Se decía que la casa estaba situada sobre un terreno maldito, donde tiempo atrás existía un cementerio indígena profanado por los colonos. Según esta versión, la desaparición fue un castigo ancestral. Los espíritus se habrían llevado a la familia. Otros hablaban de un portal dimensional que se habría abierto aquella noche. Los testimonios sobre luces intensas detrás de la casa y zumbidos metálicos reforzaban esta teoría. No es que se hayan ido,
comentaba don Aurelio Navarro, un anciano del pueblo, es que fueron tragados por otra realidad. Incluso los más jóvenes del pueblo empezaron a hablar del caso como la versión local de los encuentros cercanos. Una revista sensacionalista llegó a publicar que la familia había sido abducida por una nave. Aunque la hipótesis parecía absurda, lo cierto es que explicaba lo que la policía no podía: una desaparición total, sin huellas. Teoría 4. Encubrimiento oficial. Finalmente, algunos sugirieron que el misterio no era un accidente, sino un encubrimiento. Según rumores, la policía encontró pruebas que jamás se hicieron públicas: marcas de quemaduras en el suelo del comedor, relojes detenidos a la misma hora y hasta huellas pequeñas, como de niños descalzos, en el patio. Pero nada de esto apareció en los informes. Los habitantes de San Aurelio creen que el caso fue archivado rápidamente para evitar que la historia creciera y atrajera más atención. El expediente oficial se cerró con la vaga conclusión de desaparición sin causas determinadas. Las teorías siguen circulando hasta hoy. Ninguna logra explicar por completo cómo una familia entera pudo desaparecer en cuestión de minutos, dejando la mesa servida como último testigo. Y cada versión, en lugar de aclarar el misterio, lo hace más profundo. Han pasado más de 30 años desde la desaparición de la familia González, pero en San Aurelio el recuerdo sigue tan vivo como aquella noche de 1993. La casa permanece en pie, abandonada, cubierta de maleza y con las ventanas tapiadas. Nadie quiso comprarla, nadie quiso mudarse allí. Para los habitantes del pueblo, ese lugar está marcado. Elena Pardo, maestra jubilada, afirma que cada vez que pasa por la calle siente un escalofrío. La casa está vacía, pero a veces se escuchan ruidos, como platos que se mueven o sillas arrastrándose. Los niños del barrio dicen que han visto sombras en el comedor. En 2008, un grupo de jóvenes que grababa un video casero para internet entró a la vivienda de madrugada. Las imágenes, borrosas y temblorosas, muestran el comedor cubierto de polvo, pero con algo inquietante: la mesa aún estaba allí, con 4 platos de loza rota y cubiertos oxidados, como si el tiempo no hubiera querido borrar la escena. Al final de la grabación se escucha un golpe fuerte. Los muchachos salen corriendo y la cámara cae al suelo. El video se viralizó en la región, pero fue retirado poco después. Incluso los policías que custodiaron la casa aseguran haber sentido cosas extrañas. Uno de ellos, bajo anonimato, confesó que en 1995, mientras hacía guardia nocturna, vio a través de la ventana del comedor la silueta de una niña sentada en la mesa. Parpadeé y ya no estaba, pero juro que la vi. Tenía trenzas como la pequeña Ana. Con el paso de los años, investigadores paranormales y periodistas curiosos visitaron la casa. Algunos grabaron psicofonías en las que se escuchan susurros y risas infantiles. Otros aseguran que a medianoche la radio de la cocina se enciende sola, reproduciendo estática. En el pueblo, los rumores crecieron hasta convertirse en leyenda. Hay quienes dicen que cada 14 de agosto, fecha de la desaparición, se escuchan a pasos dentro de la casa y que un aroma a guiso caliente se escapa por las ventanas cerradas. Para los más creyentes, es la familia González intentando terminar la cena que nunca pudieron concluir. El expediente oficial permanece cerrado, sin avances, pero el caso sigue vivo en la memoria colectiva. La familia de San Aurelio nunca volvió a sentarse a la mesa, pero su ausencia pesa más que cualquier presencia. Y lo más inquietante es que, en los últimos años, se han reportado desapariciones similares en pueblos cercanos. Familias enteras que dejan todo atrás
Cenas inconclusas, puertas abiertas, casas intactas, como si el caso de San Aurelio no hubiera sido un hecho aislado, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. El caso de la familia González en San Aurelio sigue siendo uno de los expedientes más inquietantes de América Latina. Una casa intacta, una mesa servida, la comida aún caliente, y una familia que nunca regresó a ocupar sus lugares. Las investigaciones oficiales no dieron respuestas. Los archivos fueron archivados como desaparición sin causa determinada, pero en la memoria del pueblo la herida continúa abierta. Los testimonios, las luces, los ruidos y los rumores que se acumulan en torno a la casa parecen indicar que lo que ocurrió aquella noche de 1993 trasciende cualquier explicación lógica. Hoy, 3 décadas después, la casa permanece como un monumento al misterio, una vivienda que nadie quiere habitar, un comedor que parece congelado en el tiempo y un vacío que genera más preguntas que certezas. ¿Qué ocurrió realmente con los González? ¿Fueron víctimas de un crimen, de un fenómeno inexplicable o de algo mucho más oscuro que todavía ronda entre las calles de San Aurelio? Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿te atreverías a entrar en esa casa? ¿Te animarías a sentarte en esa mesa servida? Déjamelo en los comentarios y dime también desde qué ciudad nos estás viendo, porque quiero saber hasta dónde viajan estas historias. Si este documental te dejó pensando, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Aquí, en Donde Nunca Llegaron, cada semana abrimos un nuevo archivo donde lo imposible parece real, porque quizá la próxima mesa servida aún esté esperando.